Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Alcorcón, Madrid, 21 de mayo de 1995. Falta tan solo una semana para las elecciones municipales y autonómicas. Miles de jóvenes abarrotan el polideportivo Los Cantos. Algunas de las bandas alternativas más conocidas del momento, como Defcon 2 o Malarians, actúan en la Fiesta de la Utopía, el acto de final de campaña de Izquierda Unida. Tras varias horas de concierto bailando y cantando con sus amigos, Richard propone seguir la fiesta en la zona de bares de Costa Polvoranca, un polígono a las afueras de la ciudad. Conduce un Ford Fiesta decorado con los cuadros blancos y negros que representa el ska, la música jamaicana que por aquellos años seducía y hacía bailar a una parte de la juventud. Richard, con su estética punk, no pasa desapercibido. En la zona de bares hay de todo. Allí se mezclan todas las pandillas de jóvenes de todo tipo. Conviven con más o menos armonía, aunque a menudo los conflictos son inevitables. Más todavía en aquella época. Hacía algunos años que las bandas de cabezas rapadas neonazis estaban en auge y protagonizaban incidentes allá donde iban. También en Alcorcón, donde días atrás ya se había producido algún que otro encontronazo entre jóvenes de izquierdas y neonazis. En el bar conocido como La Puta Calle se juntan todos los punkis y jóvenes alternativos de la zona. Allí, Richard se encuentra con dos conocidos, con José Alonso y Arantxa. También están esa noche Raúl y Antonio, que, visiblemente nerviosos, en la puerta del bar, les cuentan que acaban de tener un problema con unos neonazis por los alrededores. A poca distancia se encuentra el pub Donkey, que reúne a gente de otro tipo, a lo que entonces se conocía como bacalas. Y allí van a parar algunos de los skins de la zona, que justo en ese momento se encuentran también en la puerta del bar. Algunos de estos se percatan de la presencia de Richard y de sus amigos. Su estética punk es motivo suficiente para que empiecen a increparles. Mirad, un guarro, lo que nos vamos a divertir. Guarros. Es como llaman los ultraderechistas a la gente de izquierdas. Richard, por quien iba el insulto, no baja la mirada. Los neonazis le vuelven a increpar. Uno de ellos azuza a un Rottweiler, un enorme perro de presa que lleva atado con una pequeña correa. ¿Qué miras, hijo de puta? Uno de los ultras vuelve a increpar a Richard. Los insultos van a más, cuando de repente varios de los neonazis se abalanzan sobre él. Tras un forcejeo y algunos empujones, Raúl y Antonio, los amigos de Richard, se ponen delante e intentan frenar a los cabezas rapadas. Cuando parece que el incidente no va más, el grupo de rapados corre de nuevo a por Richard. Esta vez son más, algunos van encapuchados y otros van armados con cuchillos y con otros objetos. Los agresores consiguen apartar a Raúl y Antonio y fijan su objetivo en Richard, que viéndose acorralado saca un spray de autodefensa tratando de disuadirlos. Es entonces cuando uno de los neonazis saca de repente una pistola y le apunta a la cara. Dispara, si tienes huevos, dispara. Mientras Richard desafía al neonazi que le apunta con una pistola, alguien lo coge por detrás. Le tira de un collar que lleva en el cuello, lo sujeta, lo inmoviliza y le asesta una puñalada en el corazón. Richard cae herido al suelo y la manada se lanza a rematarlo. Lo golpean repetidamente mientras su cuerpo permanece inmóvil. El hombre que le había apuntado con una pistola se abalanza sobre él y le golpea con la culata del arma en la cara. La agresión es brutal. Decenas de personas observan con terror desde la distancia. Nadie se atreve a acercarse. El hombre de la pistola apunta a los presentes y les amenaza para que no intervengan. El mismo hombre que había apuñalado a Richard en el corazón se dirige ahora por Raúl, que estaba siendo agredido por otros miembros de la turba neonazi. De nuevo, con la misma navaja, una Opinel número 8 de 7,5 centímetros de largo y casi 2 de ancho, asesta otra puñalada a su amigo, esta vez en la nalga. Los otros amigos de Richard, Antonio, Arantxa y José Alonso, también reciben una brutal paliza que les deja con varios dientes rotos y diversas contusiones por todo el cuerpo. Los agresores se marchan al grito de «¡Arriba España!».
Según varios testigos, dentro del bar, el autor de las puñaladas farda de la sangre en su ropa a los presentes. Encima ese hijo de puta me ha manchado de sangre. Richard quedó tendido en el suelo, sangrando e inconsciente, hasta que fue trasladado al hospital. Falleció esa misma noche. Tenía 20 años. Hola, soy Miquel Ramos y hoy vengo a contarte el caso de Ricardo Rodríguez, un asesinato del que se cumplen ahora, en 2025, 30 años. Un crimen de odio protagonizado por uno de esos grupos neonazis que durante los años 90 se dedicaron a sembrar el terror por las zonas de ocio y las calles de varias ciudades de nuestro país. Richard era un joven un poco más mayor que yo, un punky, un antifascista, como tantos otros jóvenes de la época. Yo tenía 16 años cuando lo mataron, y ya tenía un temprano interés por todo este mundo de nazis, skinheads y el antifascismo. El tema me había tocado de cerca 2 años antes, en 1993, a punto de empezar el instituto. Una banda de neonazis había asesinado a otro joven de izquierdas, a un valenciano como yo, a Guillem Agulló. Crímenes de odio, una producción original de Podium Podcast. Episodio 2. El asesinato de Richard en Costa Polvoranca. Cogí la costumbre de ir a tomar café cada mañana al bar que había bajo de casa de mis padres para poder hojear el periódico. Normalmente estaba ocupado y cuando me lo devolvían siempre tenía migas de pan o alguna mancha de aceite. Buscaba en los periódicos todas las noticias relacionadas con la extrema derecha. Sabía que las bandas neonazis daban palizas todos los fines de semana. Sabía que no paraban, sabía que estaban organizados. Y me sorprendía que algo que vivimos tantos jóvenes con tanta intensidad, con tanto miedo, con tanta rabia, pasase prácticamente desapercibido en los medios y para la mayoría de la gente. Así que si encontraba algo en el periódico, le pedía al dueño que me lo guardara para llevármelo al día siguiente. Así empecé a recopilar un gran archivo de noticias, que me serviría años después para escribir un libro. En 2022 publiqué Antifascistas, así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90. Una recopilación de historias y entrevistas con personas que vivieron de cerca el conflicto con las bandas de extrema derecha. Entre otros recortes que todavía conservo y que usé para este libro, hay varios del asesinato de Richard y de todo lo que sucedió después. Hoy los vuelvo a ojear para contarte esta historia. Richard pertenecía a esa generación de jóvenes que, como yo y tantos otros, no había vivido la dictadura franquista y los años posteriores de la transición nos pillaron siendo unos niños. Jóvenes fascinados con la música y la contracultura que aquellos años definía las identidades, las conocidas como tribus urbanas, e incluso la ideología. Porque la política no nos era ajena. Nos habían dicho que el fascismo había muerto con Franco, pero lo que veíamos cada fin de semana en las zonas de ocio, en los muros de nuestras ciudades en forma de carteles y pintadas, o en las noticias, no se correspondía con esa ilusión de paz y concordia que el relato oficial trataba de vender. Antes del asesinato de Richard, otros crímenes de odio protagonizados por neonazis habían sacudido el país, poniendo en evidencia que seguían existiendo bandas de ultraderecha violentas, organizadas y muchas veces impunes. En 1991, un grupo de neonazis había pateado hasta la muerte a una mujer transexual en Barcelona, a Sonia Rescalvo. En 1992, otros ultras habían asesinado a tiros en Madrid a una migrante dominicana, a Lucrecia Pérez. Y en 1993, también unos ultraderechistas habían acabado con la vida del joven antifascista valenciano, Guillem Agulló, como a Richard, de una puñalada en el corazón. Eran años realmente convulsos, donde esta nueva generación de jóvenes tomaba también la política como identidad. Los neonazis en Madrid habían creado, unos años antes, una organización que sembraría el terror durante un tiempo contra jóvenes de izquierdas, migrantes, homosexuales y todo aquel que no encajase en su modelo de sociedad o que simplemente se cruzase en su camino. Se hacían llamar bases autónomas. 4 días después del asesinato de Richard, la Policía Nacional detuvo a 3 personas relacionadas con el crimen.
José Cristóbal Castejón, alias el Mallorquín, de 20 años, a Antonio el Tato, de 18, y a Félix Francisco, de 18 también, los tres del barrio de Morazalaz. Posteriormente se detuvo a un total de 6 personas, 2 de ellas menores de edad cuando sucedieron los hechos. Nadie de ellos confesó el crimen. Es más, se culparían los unos a los otros. Entonces, ¿quién asestó la puñalada mortal a Richard? La versión de la policía es que la muerte de Richard se produjo por un enfrentamiento entre tribus urbanas, entre punkis y skins. Como si todo hubiese sido tan solo por la estética. De hecho, la propia Brigada de Información de la Policía Nacional, encargada de estos asuntos, se hacía llamar la Brigada de Tribus Urbanas. Esta explicación habitual para este tipo de incidentes era una forma de eludir el componente político del asunto. Un relato que fue, durante muchos años, criticado por minimizar el trasfondo de odio neonazi que motivaba estos ataques. Una manera de no reconocer que existía un problema con la extrema derecha, 20 años después de la muerte de Franco. Miles de personas van llegando al Alcorcón para asistir a la manifestación de apoyo a los amigos y familiares de Richard, pocos días después del crimen. Acaban de detener a varios de los sospechosos. Los ánimos están caldeados. El asesinato había sido el último episodio violento protagonizado por los neonazis en la zona de Costa Polvoranca, pero no el único incidente. Las semanas anteriores se habían producido ya varias agresiones protagonizadas por los rapados. La indignación y la rabia juntaron a muchísima gente aquella tarde, a más de 10.000 personas. La marcha pasó por delante del lugar de los hechos, donde se empezaron a depositar flores en recuerdo de la víctima, mientras se coreaban consignas contra el fascismo. La familia encabezaba la marcha. Detrás estaban los amigos de Richard, y miles de personas llegadas de todas partes para mostrar su solidaridad. Tras la lectura del comunicado, cientos de los asistentes se dirigen a la Puerta del Donkey, el bar frecuentado por los ultras que habían matado a Richard. Empiezan a lanzar piedras, a romper los cristales. La masa se arremolina junto al local, golpeando la puerta y las ventanas con palos y otros objetos. El lugar de reunión de los neonazis de la zona se convierte en el blanco de los manifestantes, ante la atónita mirada de los que no participan en el asalto. A pesar de las llamadas a la calma, el Donkey acaba envuelto en llamas. La policía, que mira desde cierta distancia, empieza a cargar contra la manifestación. Las carreras y los gritos se mezclan con el ruido de las sirenas, con los disparos de los botes de humo que los agentes empiezan a lanzar contra los presentes, también desde un helicóptero, incapaces de contener a la masa. Vuelan las piedras, las botellas estallan contra el suelo, y empieza así una tarde de disturbios que se extenderá por toda la localidad de Alcorcón durante varias horas. Hubo muchas críticas a estos hechos, a esta espontánea respuesta contra el lugar de reunión de los neonazis y a los disturbios que siguieron al incendio del local. Se dijo que la violencia no era la respuesta, que todos eran iguales, fascistas, antifascistas, y que debía ser la justicia y las autoridades las que acabaran con el problema. Sin embargo, la sensación de mucha gente que conocía y sufría de cerca la incesante y demasiadas veces impune violencia neonazi es que no se actuaba con contundencia y que ni siquiera había interés en reconocer el problema. Es más, con una cínica equidistancia, se equiparaba a víctimas y victimarios. Se imponía un discurso oficial sobre estos hechos, reduciéndolos a peleas entre bandas, entre tribus urbanas, a un mero asunto de violencia juvenil. El juicio tuvo lugar en abril de 1997 en la Audiencia Provincial de Madrid, 2 años después del crimen. José Cristóbal Castejón, conocido como el Mallorquín, permanecía en prisión preventiva, aunque negaba haber sido él quien asestó la puñalada mortal a Ricardo. Este y otros investigados que habían estado juntos en prisión acusados del crimen culpaban a David, al portero del Donkey. Este, en cambio, declaró haber visto al Mallorquín clavar la navaja a la víctima y denunciaba que los otros acusados se habían puesto de acuerdo para atribuirle el crimen. Sin embargo, en el domicilio del Mallorquín, la policía había encontrado ropa manchada de sangre, una funda de pistola y varios palos con cuchillas en los extremos.
Además, tenía al menos otras 6 detenciones anteriores, 2 por robo de coches, 2 por riña tumultuaria y lesiones, y otras por allanamiento de morada y por agredir a una persona negra. Según la policía, pertenecía a la conocida como Sección Cubos, una célula del grupo neonazi Bases Autónomas, que se reunía en la madrileña Plaza de los Cubos. Más de 50 testigos desfilaron durante varios días por los juzgados contando su versión de los hechos. Allí se juntaban amigos y familiares de la víctima y de los acusados. Un escenario muy tenso, donde no faltaron los insultos, los reproches y una concentración señalando el carácter político del crimen. Esos días se convocó también una manifestación antifascista que recorrió las calles de Madrid, exigiendo justicia y recordando a otras víctimas de los neonazis, como David Martín, otro joven asesinado a golpes en Arganda pocos meses después del crimen de Richard. El cuarto día de sesión, uno de los testimonios describió con detalle la paliza que había recibido Richard y los gritos y las celebraciones de los neonazis tras haber dejado malherido en el suelo a la víctima y tras haber agredido también a sus amigos. Maribel, la madre de Ricardo, rompió a llorar en cuanto escuchó la sucesión de los hechos que acabaron con la vida de su hijo, el informe del forense que relataba la cantidad de heridas y contusiones que le provocaron, y la crueldad con la que los asesinos festejaban la acción. En una muestra de falta de empatía, el juez amenazó con expulsarla de la sala si no cesaba el llanto. El 7 de mayo de 1997, la audiencia provincial hizo pública la sentencia. 5 de los 7 imputados resultaron absueltos. El mallorquín fue condenado a 23 años de prisión, 18 por homicidio y 5 por lesiones, descartando el juez la calificación de asesinato que pedía la familia. Antonio Vilar, que le asestó varios golpes a Richard con la pistola cuando éste se encontraba tendido en el suelo, fue condenado a 1 año y 6 meses, evitando así su entrada en prisión al tratarse de una pena menor a los 2 años. Los gritos de júbilo de los acusados ante las absoluciones se mezclaron con los llantos y las expresiones de rabia y tristeza de familiares y amigos de la víctima, que consideraron demasiado laxa la sentencia. El juez, además, compraba la versión policial de la pelea entre bandas, de las tribus urbanas, que banalizaba el componente político del crimen, que minimizaba el odio que lo había motivado. ¿Qué pasa, Miquel? ¿Qué tal? Soy Jorge de Alcorcón. Oye, a ver si nos vemos y grabamos eso que comentamos, ¿vale? Ya me dices día y hora y cuadramos. Un abrazo. 30 años después, me cito en un parque de Madrid con Jorge, un joven de Alcorcón. Hacía pocos años que había elaborado un fanzine en el que recordaba el caso de Richard y explicaba el contexto de aquellos años. No lo conoció personalmente, ya que es bastante más joven, pero ha crecido con el recuerdo que todavía se tiene de aquel suceso y de la víctima en la ciudad donde vive. Al rato viene Juanan, un compañero suyo. Ambos pertenecen a la Asamblea Ricardo Rodríguez, creada en memoria de Richard para mantener viva su memoria. Están preparando un documental que quieren presentar con motivo del aniversario de su muerte, junto a una serie de actos que lo recordarán en su ciudad natal. Hablamos sobre los años 90, sobre lo que viví yo en Valencia, o sobre el terror que trataban de imponer los neonazis, y sobre las diferentes respuestas que se les daba. Hablamos sobre la soledad de quienes se enfrentaron a ellos, de la banalización que hacían los medios de comunicación cuando hablaban de tribus urbanas o de violencia juvenil, y del papel de la justicia en todos los casos de este tipo. Cuando les cuento que quiero hacer un episodio de esta serie de podcast dedicado a Ricardo, me ofrecen toda su ayuda, y Jorge me confiesa que él, como hice yo a raíz del asesinato de Guillem Agulló en 1993, también tiene un archivo de noticias que empezó a recopilar siendo muy joven. Me pasa algunos de esos recortes que me sirven para reconstruir esta historia que te acabo de contar. Esta historia compartida, de la que nos separa la distancia y el tiempo, nos acerca, a pesar de no conocernos y de haber vivido épocas distintas en contextos distintos. Una sensación que siempre que nos hemos encontrado personas que no nos conocíamos, pero que estábamos atravesadas por estas mismas historias e inquietudes, nos hemos entendido con muy pocas palabras. El asesinato de Richard no fue un punto y final. A lo largo de los años siguientes, las bandas neonazis siguieron actuando con violencia, agrediendo y asesinando a
a muchas otras personas por su manera de pensar, por su color de piel, por su orientación sexual o por cualquier otro motivo. A lo largo de esta serie de Podium Podcast os contaremos algunos de estos casos y otros ocurridos en otros países, pero la lista es demasiado larga. El papel de las autoridades, de los medios de comunicación y de la sociedad en general ante este problema dejó mucho que desear, y por eso hoy es importante recordarlo. También por las víctimas, que merecen siempre ser recordadas. Crímenes de Odio es una producción original de Podium Podcast, escrito y narrado por Miquel Ramos. Diseño sonoro, Nico Solís. Producción, Sandra Martín y Lucía Villaverde. Producción ejecutiva, Jesús Blanqueño. Dirección, Eugenio Viñas.